Imagina intentar comprender un libro sin leer sus capítulos más cruciales. Imagina tratar de entender un país sin conocer el alma que ha impulsado muchas de sus batallas más trascendentales. Estados Unidos no puede explicarse por completo sin la historia negra. No es un apéndice, ni una nota al margen, ni un detalle opcional. Es el núcleo. Es la corriente subterránea que ha fluido, con poder inquebrantable, desde los cimientos de esta nación hasta sus momentos más decisivos. Cada idea sobre libertad, cada lucha por la igualdad, cada paso hacia la justicia, todos han estado marcados por la presencia y resistencia del pueblo afrodescendiente. La historia negra no solo está entrelazada con la historia de Estados Unidos, ella la ha cincelado, desafiado y redirigido constantemente. Es una fuerza silenciosa y a veces silenciada, pero siempre presente. Si miras con atención, verás sus huellas en cada página del relato nacional. Desde los primeros barcos que cruzaron el Atlántico, trayendo personas encadenadas hacia las costas de Virginia en 1619, hasta el momento histórico en el que un hombre negro juró como presidente frente al Capitolio, han transcurrido casi 4 siglos de lucha, resistencia y transformación. No son capítulos aislados, son una narrativa continua de dolor y esperanza, de fracturas y reconstrucción, de invisibilización y renacimiento. Pero esto no es solo una historia de opresión, es sobre todo una historia de poder. De creatividad sin límites, de innovación en medio del caos, de culturas que resistieron y brillaron a pesar de todo. Es una historia de canciones que se convirtieron en himnos, de manos encallecidas que construyeron ciudades, de voces que se negaron a ser silenciadas. Ignorar la historia negra no solo es cometer una injusticia, es construir una identidad nacional sobre una verdad incompleta. Es contar una historia a medias, porque al reconocerla, no solo se honra a quienes fueron marginados, sino que se revela una visión más completa y honesta de lo que realmente es Estados Unidos. Una nación forjada por muchas manos, pero con un corazón que late, innegablemente, con ritmos africanos. Y es aquí donde comienza el viaje, mucho antes de que existiera una bandera de estrellas y franjas, mucho antes de que se hablara de independencia o constitución. La historia negra comienza no en América, sino a orillas del majestuoso océano Atlántico, en reinos poderosos del África occidental, donde florecían lenguas ancestrales, ciencias agrícolas avanzadas, espiritualidades complejas y saberes que el mundo occidental aún tardaría siglos en comprender. Pero aquel mundo fue quebrado brutalmente. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares, encadenados y forzados a cruzar el mar en condiciones inhumanas. El comercio transatlántico no solo desplazó cuerpos, intentó borrar almas. Sin embargo, en medio de ese horror algo resistió. Algo poderoso: cultura, la dignidad y la memoria. A bordo de los barcos negreros, cruzando el pasaje medio, viajaban más que personas. Viajaban cosmologías africanas, cantos que se transformarían en blues y gospel, técnicas de cultivo que revolucionarían el sur estadounidense y formas de ver el mundo que sobrevivirían al intento sistemático de ser exterminadas. Los africanos esclavizados no llegaron vacíos. Traían consigo el peso de civilizaciones milenarias. Y aunque los sistemas de esclavitud buscaron deshumanizarlos, colonizarlos por dentro y fuera, ellos resistieron de maneras que la historia dominante rara vez ha sabido contar. Resistieron con fugas valientes, rebeliones incendiarias, o simplemente con el acto cotidiano y profundamente revolucionario de seguir contando historias, de seguir creyendo en sus ancestros, de seguir enseñando a sus hijos quiénes eran realmente. De esa resistencia nacieron expresiones únicas como el idioma Gula, una mezcla viva de lenguas africanas y del inglés que aún hoy se habla en las costas del sureste. Se preservaron danzas, se adaptaron rituales, se cantaron himnos secretos en los campos de algodón y se encendieron fuegos invisibles bajo los cimientos de la naciente América. Y cuando estalló la guerra de independencia, los hombres negros, tanto libres como esclavizados, no se quedaron al margen. Se alistaron, lucharon, murieron. Algunos respondieron al llamado de los británicos, quienes prometían libertad. Otros confiaron, ingenuamente o con esperanza genuina, en que los nuevos ideales de igualdad y justicia de la República también serían para ellos. Ambos fueron traicionados, porque aunque derramaron su sangre por la libertad, aquella libertad no los incluía. Aún así no se rindieron. Aquel sueño, aquel anhelo de igualdad real, se mantuvo vivo como una llama encendida bajo la superficie, un susurro transmitido entre generaciones, una esperanza terca que ni la esclavitud ni la guerra pudieron extinguir.
A medida que el siglo XIX despertaba, Estados Unidos se lanzaba con voracidad hacia el oeste, expandiendo su territorio y con él profundizando la sombra ominosa de la esclavitud. El algodón, conocido como oro blanco, se erigió como el motor económico que impulsó el poder de los plantadores sureños y la riqueza creciente de los industriales en el norte. Pero ese imperio se construyó, implacable e implacablemente, sobre las espaldas encadenadas de millones de afroamericanos. Esta dependencia económica del trabajo esclavo era también el eje de una contradicción moral brutal. Mientras en la superficie se proclamaba la libertad y la igualdad, en las plantaciones se vivía la crueldad más despiadada. Pero el espíritu de resistencia nunca fue aplastado. Se manifestaba en múltiples formas. En los túneles ocultos y rutas secretas del ferrocarril subterráneo, que como un sistema clandestino de esperanza guiaba a miles hacia la libertad, en la valentía legendaria de Harriet Tubman, quien desafió a la muerte innumerables veces para rescatar a sus hermanos y hermanas esclavizados, en la pluma ardiente de Frederick Douglass, cuyos escritos sacudieron los cimientos de la esclavitud con palabras llenas de poder y verdad, y en las revueltas armadas como la de Nat Turner, que estremecieron la tierra misma y recordaron que la libertad no se pide, se exige. Estas luchas, estas voces y acciones desafiaron la base misma de una república que afirmaba ser libre mientras toleraba cadenas. El conflicto inevitable estalló en la Guerra Civil, una batalla sangrienta que no solo definió el futuro del país, sino que llevó a la abolición de la esclavitud. Pero esta abolición no fue simplemente un acto de justicia, sino una necesidad urgente para mantener la unión fracturada de un país desgarrado por sus propias contradicciones. Con el fin de la guerra llegó la llamada reconstrucción, un breve resplandor de esperanza. Por primera vez, millones de afroamericanos vieron abrirse ante ellos las puertas de la participación política, fundaron escuelas, comunidades, pueblos enteros, y reclamaron una libertad que había sido negada durante generaciones. Pero este sueño de igualdad se encontró con una feroz resistencia. El Compromiso de 1877 marcó el abrupto fin de aquella era prometedora y dio paso a la oscura y opresiva era de Jim Crow. Durante casi un siglo, una red de leyes segregacionistas, violencia racial sistemática y exclusión política sumió a los afroamericanos, no solo en el sur, sino también en muchas partes del norte, en un ciclo de marginación y terror. Fue una época donde la libertad fue mutilada, donde la educación y las oportunidades laborales fueron negadas por ley, y donde la dignidad humana fue puesta a prueba una y otra vez. Aunque las sombras de Jim Crow intentaron apagar su luz, el pueblo afroamericano construyó oasis de esperanza y fortaleza en medio de la opresión. A lo largo de los años surgieron instituciones emblemáticas, el Instituto Tuskegee, la Universidad Howard, iglesias vibrantes y sociedades de ayuda mutua, que no solo ofrecían educación y apoyo, sino que se convirtieron en fortalezas donde el espíritu negro se reavivaba y se resistía. Fue en este crisol de cultura y resistencia donde emergió un movimiento que sacudiría los cimientos de la historia cultural estadounidense, el Renacimiento de Harlem. Durante las décadas de 1920 y 1930, Harlem se convirtió en el epicentro de una explosión artística sin precedentes. Poetas como Langston Hughes, novelistas como Zora Neale Hurston y escritores como Claude McKay desafiaron con sus palabras los estereotipos, contando historias de identidad, lucha y esperanza. Al mismo tiempo, la música de Duke Ellington, la voz desgarradora de Bessie Smith y otros talentos reinventaron el jazz y el blues, dando forma a un legado que no solo era negro, sino innegablemente estadounidense. Estas voces creativas no solo definieron una era, transformaron la cultura de una nación, aun cuando el racismo sistémico seguía cerrando puertas en la vida cotidiana y limitando las oportunidades para muchos. A mediados del siglo XX, la llama de la resistencia tomó un nuevo impulso con el movimiento por los derechos civiles. No fue una chispa aislada, sino el resultado de décadas de organización, sacrificios y valentía. Desde el boicot de autobuses en Montgomery hasta los sit-ins en restaurantes segregados, desde los Freedom Rides desafiando la segregación en los transportes, hasta la histórica marcha sobre Washington,
Cada uno de estos actos de coraje era el fruto de un trabajo comunitario profundo, liderado por figuras muchas veces desconocidas pero poderosas. Ella Baker, A. Philip Randolph, Fannie Lou Hamer, entre tantos otros. En el corazón de esta lucha emergieron diferentes visiones para la liberación. El sueño pacífico y universal de Martin Luther King Jr., la firmeza inquebrantable y radical de Malcolm X y el énfasis en la autodeterminación y el poder negro del Partido de las Panteras Negras. Aunque sus caminos y métodos diferían, compartían un mensaje vital e innegociable: las vidas negras importan. La historia negra no es simplemente un capítulo del pasado. Es un espejo que revela las grietas más profundas de Estados Unidos, una nación que ha prometido libertad, igualdad y justicia, pero que ha fallado una y otra vez en cumplir esos ideales. Los afroamericanos han sido, a lo largo de la historia, la conciencia viva de ese país, un recordatorio constante de que las promesas no se cumplen por sí solas. Han empujado al país hacia adelante, a veces con suavidad, pero más a menudo arrastrándolo a través de la resistencia, la protesta y la lucha incansable. Las victorias legales, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, marcaron hitos monumentales. Pero la historia negra no se detuvo allí. La reacción a esos avances creó nuevas batallas. El encarcelamiento masivo, la llamada guerra contra las drogas y la marginación económica de muchos vecindarios negros dibujaron un nuevo mapa de injusticias sistémicas que siguen afectando vidas y sueños hoy. En medio de esas luchas surgió una revolución cultural que resonó a nivel global: el hip hop. En las calles de las ciudades americanas durante los años 70 y 80, esta poderosa forma de expresión se convirtió en la voz de generaciones que documentaban sus realidades urbanas, sus esperanzas y sus heridas, exportando la cultura negra a cada rincón del mundo y transformándola en un lenguaje universal. Ya en el siglo XXI, la historia negra sigue siendo una historia de contrastes. Grandes avances, como la elección histórica de Barack Obama, primer presidente afroamericano, que simbolizó la promesa de progreso, pero también un profundo recordatorio de cuánto queda por hacer. Y al mismo tiempo, un dolor desgarrador, encarnado en nombres como Trayvon Martin, Breonna Taylor, George Floyd y muchos otros, cuyas muertes han sacudido la conciencia mundial y reavivado la lucha contra el racismo sistémico. La historia negra, entonces, no es solo un relato de resistencia y creatividad. Es el pulso que late en el corazón de Estados Unidos, una historia que desafía, inspira y transforma. Porque mientras la nación sigue enfrentando sus contradicciones, los afroamericanos continúan siendo la fuerza que, con valentía y determinación, impulsa a Estados Unidos hacia su mejor versión. En los últimos años, movimientos como Black Lives Matter han resurgido con fuerza, devolviendo a la historia negra su lugar central en la conciencia colectiva de la nación. Este renacer no es casualidad ni un simple eco del pasado. Es un llamado urgente y necesario que recuerda a todos que la defensa de las vidas negras es inseparable de la defensa misma de la democracia estadounidense. Porque no puede haber justicia plena ni libertad verdadera cuando la lucha de una comunidad es ignorada o minimizada. La historia negra es mucho más que una crónica de dolor y resistencia. Es una fuente inagotable de enseñanzas sobre la fortaleza que nace en los momentos más oscuros, la dignidad que se mantiene firme frente al odio implacable y el poder transformador de la comunidad cuando se enfrenta a la exclusión sistemática. Esta historia nos revela también que el racismo no es simplemente un acto de prejuicio individual, una cuestión de actitudes o creencias personales. Es un entramado profundo, un sistema que ha sido cuidadosamente construido y reforzado a lo largo de siglos en nuestras leyes, nuestras instituciones y la cultura misma que compartimos. Y para poder derribar esas estructuras de desigualdad, primero debemos estudiar y entender los cimientos sobre los cuales fueron erigidas. Reconocer y celebrar la historia negra no debe confundirse con cargar culpas o sentir vergüenza. Más bien es un acto valiente de verdad y responsabilidad colectiva. Es la invitación a sanar heridas profundas, a mirar de frente el dolor y al mismo tiempo a honrar los triunfos monumentales de una comunidad que nunca dejó de luchar.
Es aceptar que las contribuciones de los afroamericanos, desde los inventos que han cambiado el mundo, los descubrimientos científicos que han salvado vidas, hasta la música, la literatura, la filosofía y la teoría política que han enriquecido la cultura universal. Son parte inseparable del progreso y la identidad misma de esta nación. Cuando abrimos las páginas de la historia negra, no solo encontramos relatos de opresión y sufrimiento, encontramos historias de resistencia, de creación y de victoria. Historias que nos muestran el camino hacia lo que es posible para todos, cuando la justicia y la igualdad se convierten en más que palabras, cuando se transforman en realidades vividas y compartidas.